Bueno, hola nuevamente. Va a ser la solución del presupuesto económico de los ejercicios de la guía para complementar lo que dimos recién en teoría. Vamos a resolver el ejercicio presupuesto SA que está en la página 36. Antes de resolver cualquier ejercicio, ustedes ahora están viendo este video, saben que vamos a resolver ese ejercicio. Lo primero que tienen que hacer es leer bien todo el enunciado. Los enunciados de presupuesto son enunciados largos, en general con muchos datos. A medida que nosotros vayamos avanzando y podamos ver más ejercicios, ustedes ya van a empezar a darse cuenta cada dato para qué le sirve, si le va a servir para el presupuesto económico, si le va a servir para el presupuesto financiero. Pueden marcar el enunciado, pueden trabajarlo como ustedes quieran, pero el enunciado es una herramienta fundamental y tienen que aprender a leerlo y a interpretarlo como corresponde, ¿sí? Bueno, el armado del presupuesto económico lo vamos a armar usando el esquema que dijimos en la teoría que íbamos a utilizar para el armado de los presupuestos económicos, ¿sí? Que es el que nos va a servir después para toma de decisiones. Bueno, el presupuesto económico empieza con las ventas, ¿sí? Ventas brutas. En ese renglón de ventas lo que hacemos es multiplicar el presupuesto de venta en unidades por el precio que nos dice que lo vamos a vender. Primer punto, el presupuesto económico se rige por el concepto de lo devengado. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a cargar en el presupuesto económico todos aquellos conceptos que sucedan en el periodo que estoy analizando, sin importar si los cobro o los pago. A mí lo que me importa en el presupuesto económico es que suceden, que se devengan, ¿sí? Que sucede esa situación. ¿Cómo armamos el esquema, digamos, nuestro cuadro para armar el presupuesto económico? Armamos una primera columna que dice concepto y después vamos armando una columna por cada mes que tenemos que armar el presupuesto. En este caso, este ejercicio nos pide armar los presupuestos económicos y financieros para el trimestre enero-marzo. Entonces hacemos una columna para enero, una para febrero y una para marzo y una columna de total. Esa columna de total lo único que hace es sumar los 3 meses. En el parcial esa columna de total no la pedimos para que no pierdan tiempo sumando. ¿Está bien? Pero cuando practican es conveniente hacerlo. Después, cuando veamos toma de decisiones, esta columna de total pasa a ser un dato importante y va a ser necesaria. Entonces, empezamos con el presupuesto económico de este ejercicio. Ventas. En las ventas vamos a multiplicar la cantidad de unidades que se presupuestan vender, que salen del enunciado, por el precio al que presupuestamos venderlo, ¿sí? En el caso de enero son 50.000 unidades que se venden a 100 pesos. Está en el cuadrito de arriba de todo cuando empieza el enunciado de este ejercicio. A esas ventas brutas le vamos a restar los costos variables sobre volumen. Los costos variables comerciales sobre volumen son aquellos que están expresados como porcentaje. El único costo que tenemos de este tipo en todo el enunciado son ingresos brutos, ¿sí? Ingresos brutos es el 3% de la venta. Dice impuestos sobre los ingresos brutos, 3% sobre ventas. A veces ingresos brutos es sobre venta bruta, otras veces sobre venta neta de descuento, sobre venta neta de algo. Eso lo tienen que ir mirando dependiendo y leyendo bien el enunciado. Ustedes acá no tienen que saber impuestos, ¿sí? Ustedes acá tienen que saber cómo impactan los impuestos en el presupuesto económico y en el presupuesto financiero. No es que les vamos a decir, a ver, digan cuánto es el monto de ingresos brutos en función a la alícuota de que hay. No, o sea, nosotros les vamos a decir qué alícuota tienen que aplicar y sobre qué. Ustedes lo que tienen que mostrarnos es que saben cómo se impactan esos impuestos en los presupuestos. Entonces, ingresos brutos es un impuesto que se calcula sobre la venta. Es una alícuota, que en este caso es del 3% sobre los 5 millones, nos da 150.000 pesos. Una vez que barrimos y nos dimos cuenta que no había ningún otro costo variable comercial sobre monto, a las ventas brutas le restamos el que tenemos y obtenemos las ventas netas, en el caso de enero, 4.850.000.
Ahora tenemos que poner el resto de los costos variables. Esta empresa de este enunciado es una empresa que compra y vende. Es decir, no es una empresa que vaya a tener costo variable productivo. ¿Por qué? Porque no fabrica sus propios productos, pero sí los compra. Entonces, ese costo variable productivo se reemplaza por el costo de compra. El costo de compra es variable porque depende de las unidades que vendemos, ¿sí? Entonces, en ese concepto, ya sea que lo fabriquemos nosotros el producto o que lo compremos, dentro de lo que es el costo de la mercadería vendida, siempre tenemos que multiplicar la cantidad de unidades vendidas por el costo variable productivo unitario o por el costo de compra. No tenemos que poner en el presupuesto económico lo que nosotros compramos, porque lo que nosotros compramos no tiene nada que ver con lo que nosotros vendimos. O sea, obviamente sí va a tener que ver porque uno va comprando en función al presupuesto de ventas que tiene, pero si en un mes nosotros vendimos 0, nuestro costo de la mercadería vendida va a ser 0. ¿Está bien? Por más que en ese mes hayamos comprado 100 unidades. Entonces, el costo de la mercadería vendida son 50.000 unidades, que son las que vendimos, por el precio de compra, que es 40 pesos por unidad. Y nos da 2 millones de pesos en el mes de enero. Luego nos fijamos si tenemos algún costo variable comercial expresado como pesos por unidad, ¿sí? Y ahí encontramos las regalías. Las regalías pueden aparecer expresadas de las dos maneras, pueden aparecer expresadas como porcentaje o como pesos por unidad. En este caso aparece como pesos por unidad, a razón de 0,5 pesos por unidad, con lo cual multiplicamos las mismas 50.000 unidades que vendimos por 0,5 pesos por unidad, nos da 25.000 pesos. Una vez que nos dimos cuenta que no tenemos más costos variables, calculamos la contribución marginal. A las ventas netas le restamos el costo de la mercadería vendida y le restamos las regalías. Y nos da, en el caso de enero, una contribución marginal de 2.825.000 pesos. Una vez que tenemos la contribución marginal, tenemos que empezar a cargar todas las cosas, el resto de los gastos que no cargamos antes. Y para esto no hay un orden. Un orden que se puede aplicar es el orden del enunciado para no olvidarse nada. Acá no es que primero tiene que ir lo productivo, después lo administrativo, después lo comercial, después lo financiero. Acá es lo mismo. El tema es que no se olviden de nada, ¿sí? Si nosotros seguimos el enunciado, ¿sí? Ustedes tienen impuesto a los ingresos brutos, ya está. Impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado, que es el IVA, no es un concepto que nunca, o sea, no es un concepto que toque el resultado económico. Es un concepto que solamente va a estar incluido en mi presupuesto financiero. Jamás el IVA afecta el presupuesto económico. Esto ustedes lo pueden saber o lo tendrían que saber si se arman en su cabeza cómo son los asientos contables de IVA. Si ustedes venden, ¿cómo hacen? Créditos 121, a ventas 100, a IVA débito fiscal 21. ¿Ese IVA débito fiscal qué es? ¿Es un resultado? No. Entonces no toca estado de resultados. Me juega en la cuenta de IVA para obtener después si tengo que pagar o tengo saldo a favor. ¿Está bien? O sea que impuesto al valor agregado para el presupuesto económico lo dejamos de lado, lo vamos a usar después en el financiero. Impuesto sobre los intereses sí lo vamos a usar cuando tengamos intereses, e impuesto a las ganancias lo vamos a usar al final de todo para el impuesto a las ganancias. Regalías, ya los usamos, ya la pusimos en el presupuesto económico. Sueldo, remuneración bruta 100.000 pesos. ¿Ven? Ahí aparecen sueldos 100.000 pesos. En el presupuesto económico nosotros tenemos que poner aquello que es resultado para la empresa. Entonces, la empresa como resultado negativo, como gasto, tiene los sueldos y tiene las cargas sociales que le corresponde pagar a la empresa, que son las contribuciones del empleador, que en este caso son del 30%. Lo que dice retenciones y descuentos sobre sueldos del 17 es algo que vamos a usar después en el financiero y lo terminamos de explicar ahí. Pero acá en el presupuesto económico solamente va lo que es resultado para la empresa, ¿sí? Lo que es pérdida para la empresa. La empresa, por tener empleados, debe pagar contribuciones patronales, ¿sí? Esas cargas sociales son las que incluimos en el presupuesto económico. Entonces siempre va sueldos. Automáticamente cuando uno pone sueldos, abajo tiene que poner cargas sociales y ver cuánto es la alícuota de lo que le corresponde pagar a la empresa, ¿sí?
Y después siempre se provisiona SAC, SAC es el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo. ¿Qué se hace? Se divide por 12 el sueldo bruto, o si se conoce un mejor sueldo, se divide por 12 ese mejor sueldo que se conoce, y se le calculan también el 30% en este caso de las cargas sociales. Siempre, por más que el enunciado no lo diga, que se provisiona SAC, ¿sí? Luego tenemos el concepto de honorarios. La empresa ha contratado un servicio de asesoría que ha presupuestado facturar un trabajo especial de análisis de inversiones en 3 cuotas de acuerdo a la efectiva prestación de servicios que efectúe el estudio asesor contratado. En enero, 20.000 masiva. En febrero, 30.000 masiva. En marzo, 25.000 masiva. ¿Sí? La condición de pago es 60 días. La condición de pago a mí acá no me importa, porque lo que yo dije al principio es que me voy a regir por el concepto de lo devengado. Entonces, como honorarios voy a cargar en cada mes el honorario que se devenga, que es el honorario que se va a facturar. 20.000, 30.000 y 25.000 respectivamente de enero a marzo. Alquileres. Se abona un alquiler mensual de 15.000 pesos, fecha de pago, bla, bla, bla. No me importa la fecha de pago, a mí me importa que se devenga un alquiler de 15.000 pesos. Derecho de explotación de la marca. La empresa adquirió el derecho de explotación de la marca por un lapso de 10 años en un valor de 240 millones de pesos y tomó el criterio de amortizar este valor en forma lineal. Con fecha 15 de marzo se presupuesta pagar el saldo, pago, a mí no me importa. Acá, un derecho de explotación de una marca, que es un activo intangible, al igual, o un bien intangible, al igual que un bien de uso, lo único que me importa a mí para el presupuesto económico son las amortizaciones. Un bien de uso, cuando lo compro, un activo intangible, va al activo, ¿sí? Va al activo y una vez que está en el activo, ya sea mensualmente o anualmente, voy cargando las amortizaciones al estado de resultados. Entonces, cuando me hablan de un bien de uso, en este caso de un activo intangible, lo que tengo que hacer es calcular la amortización mensual. Entonces, ¿qué hago? Agarro los 240 millones de pesos, los divido por los años de vida útil que se le asignaron, que fueron 10, y lo divido por los 12 meses del año. Y eso hace que me dé 2 millones de pesos de amortización. Luego tenemos amortizaciones de bienes de uso que ascienden a 50.000, acá ya me lo da calculado, y en el medio tenemos un préstamo bancario. El saldo de capital de préstamo tomado por la empresa el 31 de diciembre ascendía a 5 millones de pesos. Se abonan cuotas mensuales de 500.000. El interés, el 2% mensual sobre saldo de deuda, y se abona junto con la cuota el último día de cada mes. Bueno, tema préstamo. De nuevo, piénsenlo contablemente. Presupuesto es un tema que se puede pensar mucho desde el punto de vista contable. Cuando ustedes piden un préstamo, ¿ustedes qué hacen? Banco a préstamo, ¿sí? Banco activo, préstamo pasivo. No tocan resultado. Si la gente prestara plata sin cobrar intereses, el préstamo sería un movimiento puramente patrimonial y no me tocaría por nada del mundo el presupuesto económico o el estado de resultados. Pero resulta que cuando nos prestan plata nos cobran intereses. O cuando nosotros prestamos plata cobramos intereses, ¿sí? Esos intereses son los que tocan el estado de resultados. Entonces yo tengo que saber sobre qué base tengo que calcular el interés. Acá me dice que el saldo inicial son 5 millones de pesos, ¿sí? Y que se abonan cuotas de 500.000 y que el interés es del 2% sobre saldo de deuda que se paga junto con la cuota. Y acá me aclara algo que sí lo tengo que leer para el cálculo del interés, que es que la cuota se paga el último día de cada mes. Entonces, yo estoy haciendo el presupuesto de enero. ¿Cuál es el saldo sobre el cual yo tengo que calcular el interés? ¿Cuál es el saldo de deuda sobre el cual yo tengo que calcular el interés del mes de enero? Yo arranco enero con 5 millones y hasta el 31 de enero, que es el último día del mes, mi saldo de deuda sigue siendo 5 millones. ¿Por qué? Porque la cuota yo la pago el último día de enero. Entonces el saldo sobre el que calculo los intereses es 5 millones de pesos. Si yo la cuota la pagara el primer día de enero, durante todo el mes mi saldo de deuda, ¿de cuánto es? De 4.500.000, y sobre eso calcularía. Pero como la cuota la estoy pagando el último día,
el saldo de deuda es de 5 millones de pesos. Entonces 5 millones de pesos por el 2% mensual me da 100.000 pesos de intereses. ¿Qué pasa al mes siguiente, en febrero? Yo arranco febrero con un saldo de deuda de 4 millones y medio. Durante todo febrero tengo un saldo de deuda de 4 millones y medio y el último día del mes pago los 500.000. Entonces los intereses de febrero los calculo sobre 4.500.000 pesos. ¿Está bien? O sea que el enunciado a mí me tiene que decir en qué momento pago las cuotas de los préstamos para saber cuál es el saldo de deuda sobre el cual tengo que calcular los intereses. Siempre me va a decir el primero o el último día para simplificarlo. Y nosotros, al principio del enunciado, dentro de los impuestos, teníamos impuestos sobre los intereses. Alícuota 15% sobre los intereses de préstamos debitados en cuenta corriente. Se debitan en la cuenta bancaria en el mes en el que se devenga el interés. Entonces, una vez que yo calcule el interés, que en este caso es 100.000 pesos, calculo sobre esos 100.000 pesos el 15% del interés. ¿Está bien? Bueno, no tenemos más nada, porque todos los otros datos que me da el enunciado son para el presupuesto financiero, entonces obtengo el resultado antes de impuesto a las ganancias. Ese resultado de dónde sale, de haberle restado a la contribución marginal todos los costos fijos que pusimos debajo de ella. Nos da 484.000 pesos de resultado antes de impuesto a las ganancias. Tomamos la alícuota de impuesto a las ganancias que dice el enunciado, que es del 35%, y se la calculamos a ese resultado antes de impuestos. Restamos ese impuesto a las ganancias y nos termina quedando el resultado final de 114.700 pesos en el mes de enero. En este caso todos los meses son exactamente iguales, no tenemos variaciones, lo que nos va cambiando son los valores, pero no tenemos nada nuevo que aparezca en un mes. Bueno, luego seguiremos con el financiero. Saludos.